Aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué hermosa presencia del Señor. Yo me gozo cuando yo veo este grupo de adoración. Qué hermosa presencia. Sean bendecidos en esta mañana del Señor. Felicitamos a todos estos hombres hermosos, estos padres hermosos, bellos, preciosos que están en esta mañana aquí con nosotros. Les felicitamos. En especial, ¿verdad? Yo tengo que en especial a mi esposo, ¿verdad? Porque es un padre ejemplar y que su hija diga lo contrario. Esa muchacha, mi suegro que está aquí, y ahorita voy a ver a mi papá. Así que qué bendición tenerles aquí a cada uno de ustedes. Me gozo en verlo. Anoche nos encontramos por ahí en una tienda de esas, donde uno se encuentra todo el mundo. Que no le voy a dar promoción. Allí nos encontramos y qué bueno verles aquí nuevamente. Es una bendición. Yo quiero, ¿verdad? Antes de comenzar la palabra, si hay alguna persona que por primera vez está con nosotros, nos visita, no me ha llegado nada, no sé si haya alguien que por primera vez, allí hay una joven, que bueno, le bendecimos. Para nosotros es un honor y un privilegio. ¿Ella es tu hija? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Le bendecimos. Esa es la mamá de la chiquita. Ah, qué bueno. Nos hemos gozado esa muchachita por ahí. Así que puede tomar asiento. Y ahí donde usted esté sentado, seguimos orando, ¿verdad? Por nuestra hermana. No tengo noticias si ya la dieron de alta, pero usted sabe que Mía, la nena de nuestra hermana Virginia y nuestro hermano Frankie estuvo hospitalizada. Yo la llamo y me dice, pastor, ahora me hospitalizaron a mí. Están las dos en un mismo cuarto. Está Virginia y la nena hospitalizada. Nosotros estuvimos por allí en el hospital viéndola. La nena tiene un semblante hermoso. Esa niña es hermosa. Nos gozamos con ella. Así que no sé si las habrán dado de alta. Ayer no me pude comunicar con ella. Pero sí estaban las dos hospitalizadas en Doctor Center, allí en Manatí. Así que seguimos cubriéndolas en oración para que, ¿verdad?, tengan una pronta recuperación. Así que en esta mañana usted extienda su mano ahí donde usted está sentado. Usted extienda su mano hacia esta servidora, ¿verdad? Traigo una palabra que va directo a los padres. El pastor el Día de las Madres le trajo una palabra directa a las mujeres y yo en esta mañana voy a traer una palabra directa a los padres. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que solo tú eres el Dios y Señor nuestro. Padre, en esta mañana, Señor amado, voy a hablar a cada uno de estos hombres, mi Dios amado, de Dios, lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que esta palabra les bendiga, mi Dios amado, con toda bendición, Señor amado. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque sin ellos solas no podríamos, Jesús. Los bendecimos, Señor amado. Oh, Padre, gracias te doy por tu palabra hermosa. Amén y amén. Así que esta palabra, ¿verdad? No sabía ni qué título le iba a poner. Pero le puse el padre que necesito. Yo, gracias a Dios, yo tengo que darle testimonio que yo me crié en un hogar sumamente bendecido, un hogar donde figuras de papá y mamá siempre han estado presentes y yo todavía tengo 43 años y yo sigo siendo la nena de papi. Lo tengo que decir, todo lo que a mi papá, yo me acerco a él y él responde. Yo sigo siendo la nena de papá. Esa es la bendición de tener dos hermanos varones y tú ser la más pequeña y la única mujer. Eso tiene su ventaja, ¿verdad, Chani? Es que ser la única mujer y la más pequeña tiene sus ventajas. Pero qué bueno, ¿verdad? Que nosotros tenemos, si tú no tienes a tu padre físico en esta mañana, qué bueno que tenemos un Padre celestial que nos suple, que nos provee, que nos da. Y ¿verdad? Ese amor eterno de nuestro Padre Celestial nunca cesará. Pero quiero entrar a la palabra y se encuentra en Lucas 8, del versículo 40 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y antes de yo entrar a traer, ¿verdad?, lo que quiero exponer en esta mañana sobre la historia de Jairo, quiero darle tres aspectos de ser un buen padre que encontramos en Jairo. Me quise dar la tarea de buscar lo que es la definición de un padre. Y dice: es un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción. O sea, que no es padre solamente el que engendra, ¿verdad? El que deposita su esperma, el donador de esperma, como hay muchos padres que son solamente donadores. No, ese no significa solamente el padre. Padre es el que cría, padre es el que educa. No tan solo en la adopción, no tienes que solamente adoptar. Un padre puede ser una figura de que un niño tenga, que aunque no vivas con él, esa sea su figura paterna. En Estados Unidos se usa mucho, estaba leyendo, aquí no, que se usa lo del hermano mayor, que son estos niños que están solos, y allá lo llaman un hermano mayor, pero lo que él viene siendo es una figura paterna para ese niño, que es el que lo instruye, el que lo educa, el que siempre está pendiente, aunque no hayan lazos de sangre. Solamente son gente con corazones dispuestos a ofrecer ese tipo de servicio. Y hay, ¿verdad?, hay unas funciones del padre que estaban atachado a esta definición y la quise traer. Dice: la función del padre, por lo tanto, excede la cuestión meramente biológica o la reproducción.
Se trata de una figura clave en el desarrollo de un niño. Y quiero que tengan ojo con esto, clave en el desarrollo de un niño, ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de su crecimiento. Y a mí me causa un poquito de molestia cada vez que escuchamos muchas veces la frase, madre solo una, padres un montón. Y yo considero eso tan incorrecto, porque sí, madre es solo una, pero padre también. Porque el padre es tan esencial en la educación de un niño. Hay estudios, muchos estudios, usted busca, no Wikipedia ni nada de eso, estudios realizados por especialistas de la salud que dicen la importancia de un padre en la educación y en el crecimiento de un niño. Se crían más fortalecidos emocionalmente que el niño que no se crió con su papá. ¿Por qué? Porque la figura paterna tiene ese único sentido de protección, porque nosotras las madres somos más consentidoras. En el caso en nuestro caso, pues, ahí hay como una transversión, ¿verdad? Porque ella sabe lo que le puede sacar a papá, pero sabe lo que le puede sacar a mamá. Pero nosotras somos como esa más tierna, más consentidora. Papá es esa figura de respeto, papá es esa figura de autoridad. Y los niños se crían con esa figura paterna, se crían sumamente emocionalmente bien saludables. Yo digo que en el caso de papá, porque las nenas son de papá. Eso no hay que discutirlo. Las nenas son de papá. Yo amo a mi mamá, porque yo amo a mi mamá. Mi mamá es esencial, pero mi papá, yo siempre le digo, es que mi padre es toda ternura. Es que yo no le pido a ese hombre, que ese hombre lo da con el amor. Si yo he visto a papi enojado pocas veces. Con mi hija lo vi una sola vez enojado. Una sola vez. En 16 años que tiene. Y era cuando estaba chiquitita porque ella era un poquito traviesita. Bueno, es un poquito traviesita. Y entonces mi papá siempre es de los que acostumbra a irse al cuarto a ver televisión porque lo que él ve son unas cosas espectaculares de viejera. Es una cosa, mi papá lo que ve en el televisor es una cosa espectacular. Y entonces pues nosotros acá en la sala pues vemos, ¿verdad? Televisión y estábamos mi mamá, mi hija y yo en la sala viendo televisión cuando ese pastor trabajaba todavía en la cárcel federal y trabajaba esos turnos de 16 horas y a veces casi ni lo veíamos. Y yo estaba en casa de mi mamá y entonces esa chiquitita que tenía como, Chani, tú tenías como 5 años, 4 o 5 años, no, algo así. Ella fue y buscó el control del televisor de la sala, como controlan los dos televisores, iba y yo no sé si era que lo apagaba o lo cambiaba. Algo ya le hacía al televisor de mi papá. Y mi papá viendo televisión y iba y se lo cambiaba. Yo creo que era que se lo cambiaba de canal. Iba y se lo cambiaba. Y mi papá miraba el control como, y volvía y lo cambiaba. Y allá ella en la puerta chiquitita iba y se lo cambiaba otra vez. Y a mi papá le ha dado un coraje santo que ha salido de ese cuarto prendido con esa niña. Y mi mamá y yo lo que tuvimos que fue echar a reírnos. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto a mi papá tan molesto y tan enojado con uno de ellos. Y mi papá al final pues tuvo que echar a reírse porque es que las travesuras de ella. Pero qué bueno que nosotros podemos tener esas experiencias que hacen. Esas experiencias nos llenan de emoción, de satisfacción y emocionalmente pues se crían niños y niñas saludables, ¿verdad? Porque está esa figura paterna. Gloria a Dios por eso. Y yo les quise traer, ¿verdad? Hay unos hombres que encontré unos pensamientos de hombres expertos en la salud o en otras ramas de la política, que ellos escribieron, plasmaron unos mensajes y unos pensamientos importantes sobre la importancia del padre y los quise traer. Y Michael Lamb es un destacado psicólogo infantil, dice que el padre es la persona que aporta, pero que ha olvidado en el ámbito de desarrollo infantil. ¿Por qué se ha olvidado? Porque muchas veces nosotros le damos la importancia a lo que es mamá y papá. Como mamá fue la que tuvo bebé 9 meses en la barriga, mamá fue la que tuvo que padecer, a lo mejor lactaste, fuiste tú, pues ese
esa importancia al hombre se le ha quitado. Mas, sin embargo, yo estuve leyendo un estudio y dice que los niños que se crían solo con papá, son más fuertes que los que se han criado solo con mamá. Mire la importancia de un padre en la vida de un niño. Este W. Gene Young es un sociólogo, ¿verdad? Y él dice, durante las últimas 4 décadas, la ausencia del padre ha surgido como uno de nuestros mayores problemas sociales. Sabemos que los niños que se crían en un hogar sin el padre sufren daños permanentes, son más susceptibles de llegar a la pobreza. Eso me impactó. ¿Por qué llegar a la pobreza? Porque no tienen motivación, no tienen algo que los motive a decirle tú puedes. Y yo estoy hablando, porque verdad, quiero hacer un paréntesis. Pueden haber padres, verdad, que lamentablemente la pareja se ha separado, pero sigue siendo padre. Porque los padres nunca se divorcian de los hijos. Lamentablemente hay padres que sí se han divorciado de los hijos. Se divorcian de mamá, pero también se divorcian de los hijos. Pero que quiero hacer ese paréntesis para que no me malentienda lo que quiero hablar. Usted a lo mejor no vive con su hijo, pero usted puede ser un padre para su hijo. Usted puede ser la figura paterna que está siempre al pendiente de sus hijos. Dice llegar a la pobreza o salirse de la escuela. Ser adicto a las drogas, tener un hijo fuera del matrimonio o terminar en la cárcel. Pero la ausencia del padre no es la única causa de estas cosas. O sea, no es que ahora le vamos a echar la culpa solamente a la ausencia del padre. Esa no es la única causa. Usted sabe que hay muchas causas que, ¿verdad? Que los jóvenes pueden llegar a esto. El expresidente George W. Bush en el 2001 dijo: puede que el problema social más grande que existe en nuestra sociedad sea la ausencia del padre en el hogar de los niños, porque contribuye a tantos otros problemas sociales. Es mucho más difícil estar sin un padre que ayude a orientar a los hijos, sin un padre que se preocupe, sin un padre que se le enseñe a los niños a ser niños y a las niñas a esperar el respeto de los hombres. Otro expresidente, ¿verdad? Bill Clinton en el 1995 dijo: los estudios son absolutamente evidentes. El único ser humano capaz de frenar la agresión antisocial de un niño es su padre. Y John Johnson, ¿verdad? Johnston. Follow me. Dijo, es un psicólogo forense, y dijo, algunos estudios señalaron que el amor del padre constituía el beneficio más marcado para algunos resultados positivos importantes del bienestar infantil. Si llevamos a resumen todo lo que estos hombres, ya sean, ¿verdad?, presidentes, ¿verdad?, porque han dirigido una nación y tienen que estar envueltos en los problemas sociales de la nación, y todos estos profesionales de salud, todos llegan a la conclusión de que el padre es importante en la figura de un niño. Y yo quiero que usted se dé un aplauso hoy, porque aquí hay padres de excelencia, aquí hay padres de Dios que yo sé que se preocupan por sus hijos y yo sé que nunca los han dejado solos. Gloria a Dios por ello. Ahora, en la palabra que leímos, ¿verdad?, sobre la historia de Jairo, yo quiero traerle unos ejemplos en la vida de Jairo como padre. Y hay 3 ejemplos, ¿verdad?, que a lo mejor pueden haber muchos, pero solamente me quiero enfocar en 3 ejemplos. Y uno de ellos era Jairo, un padre con conciencia de familia. Lo primero que nos dice la palabra era que Jairo era el principal de la sinagoga y como tal tenía a cargo ¿qué? Toda la administración de la sinagoga. Yo me imagino, ¿verdad?, en ese tiempo ser el administrador tenía mucho trabajo. Ser un administrador, estar al pendiente, ser el principal de llevar el control de todo lo que ocurría allí, pues ocupaba, ¿verdad?, mucho de su tiempo. Pero, ¿qué hizo Jairo? Lo vemos buscando al Señor. Jesús
por una necesidad familiar. Su hija estaba enferma y esa era la prioridad en ese momento. Lamentablemente, vemos hoy muchos padres, ¿verdad?, que todo lo demás es prioridad antes que las necesidades de sus hijos. Cuando yo voy a veces yo lo digo, ¿verdad?, porque tengo una niña y todavía me tengo que envolver en la escuela, y allí hay padres que nunca han ido a buscar unas notas de sus hijos. Yo digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Mi hija tiene 16 años. Ella a veces no le gusta, pero todavía yo soy de las que la llevo el primer día a la escuela. Y quiero conocer todos los maestros. Y yo tengo una foto de ella de todos los primeros días de escuela. Yo tengo una foto de ella. Y ahora como está grande no quiere y la amenazo. Le digo, o te la tiras aquí sola o espero que llegue todo el grupo y le digo al maestro que me deje entrar. Pues ya se la tira sola, no tiene de otra, porque ya sabe que yo lo hago. ¿Qué le quiero decir? La importancia, muchas veces ponemos el trabajo, muchas veces ponemos todo lo demás antes que las necesidades de nuestros hijos. Yo le digo una cosa, y el pastor y yo tenemos esto bien claro. Primeramente es Dios y luego es nuestra familia. Yo podré tener la actividad más grande que tenga y si mi hija está en una necesidad, créame que nosotros vamos a cumplir primero la necesidad de mi hija, porque ese fue mi primer ministerio que el Señor entregó en nuestras manos, fue nuestra familia. Fue el primero. Así que nosotros como padres, Jairo, teniendo una responsabilidad dentro de la sinagoga, su hija estaba enferma y ¿qué él hizo? Dejó lo que tenía que dejar y fue ¿a qué? A preocuparse por lo que tenía que preocuparse, por su hija. Y mira lo que dice Cantares 1:6, dice, no reparáis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Muchas veces estamos pendientes a lo demás y lo que es nuestro, lo que Dios nos ha depositado en las manos, que fueron nuestros hijos, de eso no estamos pendientes. Yo, gracias a Dios, en mi casa, nunca. Mi esposo tiene 4 varones y ellos nunca pueden decir que mi papá nunca estuvo al pendiente, porque de algo puedo decir que siempre ha estado pendiente y en cualquier necesidad agarra un avión y se va. Feliz de la vida y me deja. Feliz, él lo ha hecho. Usted se ríe, pero eso no es malo, porque un padre, eso es lo que le corresponde. Si su hijo está en una necesidad, ¿qué usted tiene que hacer? Recurrir a él. Para eso somos padres. Pero yo bendigo a cada uno de los padres que están esta mañana en esta casa. Y lo segundo, un padre que sabe a dónde ir en las crisis de familia. Jairo supo ir a la fuente correcta, Jesús. Jairo supo ir de una manera correcta, se postró de rodillas. Y Jairo supo pedir de manera correcta, les rogó. Ahora yo pregunto, en tiempos de crisis y de dificultad, cuando está tu familia, ¿a dónde tú vas? Esa es la pregunta que te voy a dejar. ¿A dónde tú vas? ¿Vamos a casa del amigo? ¿Vamos a casa de cualquier conocido? ¿O nos vamos ante la presencia del Señor para que el Señor sea nuestro guía y sea el que dirija nuestros pasos? Y por tercero, un padre que lleva a Jesús a casa. Jairo llevó a Jesús a casa. Llevó vida y vida en abundancia. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando Jairo llevó a Jesús a la casa, presentó desafío. ¿Por qué? Porque ¿qué había primero? Dice en la palabra que había ¿qué? Una multitud. La palabra dice que oprimían a Jesús. Cuando te oprimen, yo me imagino que eso es una cosa que la gente se está empujando, está oprimiendo. Imagínense para llegar a casa de Jairo, el problema, lo que tuvo que pasarle a Jesús para poder llegar a casa de Jairo, pero a Jairo no le importó.
Él quería que Jesús fuese a su casa. Lo segundo, a veces nuestra propia familia. ¿Qué fue lo que le dice la palabra que le dijo uno de los de la casa de Jairo? No molestes más al maestro, no lo molestes, déjalo quieto. A veces nuestra propia familia son, que no debe ser, este no es el caso, yo sé que de ninguno de aquí, ni en mi caso, a veces suelen ser nuestros peores enemigos. Los que te dicen, no, tú no puedes, no lo hagas. Y otra circunstancia que se enfrentó Jairo fue, escuchó palabras muy fuertes cuando le dijeron, tu hija ya está muerta. Jairo, cuando le dijeron esa última palabra, tu hija está muerta, Jairo pudo dejarlo todo y decir, hasta aquí llego. Mas él insistió en llevar ¿a qué? A Jesús a su casa. Cuando hay tiempos de dificultad, cuando hay tiempos de adversidad, donde la crisis ha llegado a tu hogar, ¿qué tú haces? ¿Lo quieres soltar todo o decides aferrarte al manto de Jesús y alarlo como sea y decir, yo te llevo a mi casa porque tú eres la única solución para mis circunstancias? ¿O qué hacemos? Nos rendimos y abandonamos todo. Tenemos que tener la actitud. Padre, ten la actitud que Jairo tuvo. Lucha por tus hijos, lucha por tu familia. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, ve lo que la palabra del Señor te dice. Aferrémonos a las promesas del Señor. Mire, en esta semana, la semana pasada, con esta tragedia, ¿verdad?, de lo que ocurrió en Orlando, que esto estremeció mi corazón. Estremeció de verdad que las fibras de mi corazón. Rápido nos comunicamos, ¿verdad?, con uno de los hijos de Ariel que trabaja en ese hospital donde, cerca de donde ocurrió esta masacre. Estábamos en casa sentados, ¿verdad?, y en una conversación y uno de los de casa hablaba sobre la salvación, ¿verdad?, de estos jóvenes. Y yo le decía, el Señor es tan misericordioso, que en ese único último momento, allí Dios le pudo dar vida y vida en abundancia. Siempre recordémonos, ¿verdad?, de la historia de la cruz del Calvario, cuando estaba aquel ladrón, aquel ladrón que él le dijo, hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se rindió allí mismo, él se rindió a los pies de Cristo. No somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros, Dios no nos ha puesto como jueces. Nosotros Dios nos ha puesto, ¿verdad?, como personas para llevar su mensaje. La palabra está sembrada. ¿Qué Dios va a hacer con esa palabra? Eso no es problema suyo ni mío. Dios en su eterna misericordia, yo sé, en una de las noticias decía que allí había un hijo de pastor. ¿Usted cree? Yo digo, yo sé que ese muchacho tuvo que tener esa oportunidad de salvación en ese momento. Porque la palabra del Señor dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una promesa que Dios me ha dado a mí. Yo y mi casa. A lo mejor usted no sabe las horas que ese padre, esa madre estaba orando por ese hijo. Y que Dios no haya tenido misericordia de él en ese último momento. Por eso en ese día va a haber sorpresa. A lo mejor los que creíamos no van a estar y a lo mejor los que nosotros nunca pensamos allí van a estar. Así que no nos pongamos a juzgar. Seamos gente de amor, de compasión, y yo sé que Dios en su misericordia allí, en ese momento, yo sé que Dios estaba. Así que no podemos juzgar. Así que sigamos orando, sigamos arrebatándole, ¿verdad?, y en oración al enemigo esas almas. Así que papá, en momentos de crisis y dificultad, ante la presencia del Señor, como hizo Jairo. Mira a mi esposo, yo me imagino cuántas noches mi suegro y mi suegra estuvieron orando, él lo ha dicho, por él, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, en su infinita misericordia, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros. Mi testimonio es que toda la vida le he servido al Señor. Ese es el testimonio que tengo yo desde los 2 años que mis papás se convirtieron, yo le he servido al Señor. En mis altas y en mis bajas, pero le he servido al Señor y no hay cosa más hermosa que eso. Yo digo que ese es el testimonio más lindo que una persona pueda tener. Nunca he visitado una discoteca, nunca me he tomado un trago, no me ha hecho falta,
Así que sigan orando, sigan creyendo. En momentos de crisis, busca el rostro del Señor. Cuando las cosas, ¿verdad?, se pongan difíciles, que muchas veces nosotros, los padres, llevan a casa el dinero. Muchos padres se creen que con dinero, con darle todo lo material a los hijos, los van a tener contentos. Vicios, violencia, infidelidad, maltrato. Usted a veces piensa que sus hijos no están escuchando. Sus hijos escuchan y eso afecta. Eso afecta. Así que seamos, ¿verdad? Seamos un ejemplo. Ya estoy hablando a los padres, pero esto se refiere a las madres. Seamos un ejemplo para nuestros hijos. Usted en algún momento se ha sentado con alguno de sus hijos y le ha dicho, papi, le ha dicho, yo lo hice una vez con mi hija, si yo parto de hoy de este mundo, ¿qué yo te voy a dejar? ¿Qué tú has aprendido de mí? Ella no podía entender esa pregunta, pero yo se la hice, porque yo quiero saber si estoy haciendo un buen papel. Si lo que Dios me dio, yo lo estoy haciendo responsablemente, si estoy siendo responsablemente. Ahora, ¿qué legado tú le estás dando a tu hijo? Seamos padres responsables, padres conforme al corazón de Dios.